Pues sí, Brasil ya ha dado sus 26 convocados para Qatar y por supuesto vamos a analizar esa plantilla y vamos a quedarnos con las claves de cara al Mundial que se nos viene. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un vídeo que tenía muchas ganas de hacer. Lo cierto es que llevaba tiempo diciendo, ¿no?, estos últimos 2 días que quería hacer un vídeo hablando sobre esta Brasil de Tite, esta Brasil que ya ha confirmado Tite que serán los 26 jugadores que se va a llevar a Qatar. Vamos a ir viendo un poquito. Aquí está el hombre que ha decidido quiénes serán los jugadores que acompañarán a la selección brasileña hasta el título de la Copa del Mundo. Esa ambición que tiene Brasil y que yo creo que sí que es una de las grandes favoritas de este torneo mundial. Sí tengo la sensación además de que muchos de esos jugadores llegan en el mejor momento de forma que podían, ¿no? Yo creo que dentro de las rarezas que puede tener esta temporada, este Mundial de Qatar 2022, también está el hecho de que nos vamos a tener que acostumbrar a un ritmo, a un tono físico que quizá en otras ocasiones no hemos visto, ¿no? Estamos a mitad de temporada, los jugadores han estado con sus clubes hasta hace bien poco y yo creo que eso también marca un poco lo que nos vamos a encontrar en este Mundial de Qatar y también en lo referente a lo que nos vamos a encontrar de Brasil, porque cuando hablamos de esta selección canariña, cuando hablamos de esta selección verde-amarela, tenemos que hablar de talento absoluto. Y es que la lista de 26 jugadores que ha mostrado Tite al mundo, que nos ha presentado, la verdad es que está llena de talento. Lo primero que destaca es obviamente esa nómina de jugadores ofensivos, que creo que nos han llamado la atención a todos. Era evidente que por las convocatorias que había hecho Tite ya en el pasado, esto iba a ser algo muy parecido, ¿no? Sí que es verdad que ha habido nombres destacados, sí que es verdad que se han confirmado jugadores que sabíamos que por rendimiento podían estar en las quinielas de manera muy seria. También se han quedado por el camino jugadores que o bien por lesión o bien porque no han terminado convenciendo a Tite, no han sido seleccionados, y obviamente también hay que tener en cuenta que ha habido jugadores que han sonado y que tampoco tenían muchas opciones. Es el caso de Endrick, por ejemplo, uno de los niños maravilla que se vienen para el fútbol del mañana, que ya está hoy siendo uno de los jugadores espectaculares dentro de Palmeiras, debutó hace muy poquito y ya estaba llamando a las puertas de la selección absoluta, algo muy llamativo, ¿no? Algo pues que puede recordar incluso a esos mundiales de 1958 con Pelé debutando muy joven, con el 94 con Ronaldo esperando su oportunidad. Creo que en el fondo sí que hay muchos ejemplos de que Brasil se ha atrevido a meter jugadores muy jóvenes. No ha sido el caso de Tite con Endrick. Creo que al final había muchos jugadores haciéndole la competencia a ese chico. Hubiera sido surrealista que teniendo los jugadores que tenía Brasil en el primer nivel competitivo, demostrando calidad para poder ir al Mundial de Qatar, se hubiera llevado a un chaval que apenas está aterrizando en el fútbol de élite, en el fútbol en la máxima categoría, ¿no? Yo creo que eso era algo bastante fantasioso, bastante llamativo y místico por el hecho de recordarnos épocas pasadas, pero creo que no correspondía mucho con la realidad. Vamos a ir viendo línea por línea, si queréis. Vamos a comentar un poquito lo más destacado. No he destacado demasiadas cosas de los porteros, pero creo que sí que hay que comentar que Alisson y Ederson son las figuras esenciales dentro de lo que podía ser una convocatoria, los dos porteros que en Europa están dejando mejores sensaciones, además en dos clubes importantísimos dentro de la Premier League, Alisson en el Liverpool, Ederson en el Manchester City, dos jugadores esenciales también para hacer algo que creo que Brasil hace muy bien y que insiste en ello también por la línea defensiva que tiene. Obviamente esa salida de balón desde la portería obligaba o pone de manifiesto la necesidad que tienen los porteros de manejar bien el balón con los pies. Es algo que destaca precisamente en Alisson, un portero que forma parte de esa estructura que Tite ha cuidado desde hace bastante tiempo, una estructura formada obviamente por Alisson, Marquinhos, Casemiro y Neymar Jr., y que conserva también para esta convocatoria
de cara a Qatar 2022. Alisson, Ederson, como ya digo, Ederson una garantía además con esos envíos a media altura muy rápidos que buscan al delantero, casi asistencias directas a gol. Y obviamente el nombre que puede sonar un poquito menos es el de Weberton, un portero importante dentro del título de Palmeiras, el título de la Brasileirao, que ha conseguido el conjunto de Palmeiras, portero de 34 años. Yo creo que en ese sentido se entiende de alguna manera que esté representado con esa figura del tercer portero, que muchas veces sirve para hacer grupo y desde la experiencia aconsejar a los jóvenes y acompañar a los jóvenes. En la defensa, Danilo, Dani Alves, Alexandro, Alex Telles, Thiago Silva, Marquinhos, Militao, Bremer. Centrocampistas, Casemiro, Fabinho, Bruno Guimaraes, Fred, Paquetá, Everton, Ribeiro. Y delanteros, Neymar, Vinicius, Gabriel Jesús, Anthony, Rafinha, Richarlison, Martinelli, Rodrigo y Pedro. Casi hay que coger aire para recitar la nómina de delanteros que se lleva Brasil a Qatar. Y bueno, vamos a empezar con uno de los temas que yo no quería dejar pasar en este sentido con el tema de la selección brasileña, y es la nómina de laterales que presenta Tite, ¿no? Yo creo que hay algo que llama poderosamente la atención en esta convocatoria, y es que quizá no hay tanto nivel en los laterales como ha habido en otras ocasiones. Esto yo creo que es innegable, ¿no? Quizá incluso en la mística de la selección brasileña y en lo que ha sido tradicionalmente Brasil en sus bandas defensivas, en esos laterales, creo que llama la atención, ¿no? Que los elegidos tengan tan poco cartel, tengan tan poco nivel global. Yo creo que ninguno de los cuatro actualmente es un lateral dominante dentro del fútbol mundial. En ese sentido, yo creo que Dani Alves puede estar un puntito por encima, y eso llama la atención por la edad que tiene, por el bagaje, por la mochila y la carga, y sobre todo por el nivel competitivo en el que juega actualmente. Y obviamente el caso de Danilo, por ejemplo, habiendo destacado sobre todo más como central derecho en una línea de tres. El caso de Alexandro y de Alex Telles, que me parece que son jugadores que han destacado en momentos ocasionales, pero que se han quedado un poco ya parados, ¿no? Como que no tienen demasiada evolución que vaya a llevarles más lejos. Alex Telles es un caso que a mí me llama poderosamente la atención. Creo que era un futbolista que prometía mucho y que se ha quedado un poquito estancado en su nivel. Dicho esto, pues obviamente hay otros recursos, otras oportunidades que puede tener Tite de cara a los laterales. Uno de ellos, el más destacado diría yo, es el de Eder Militao, un futbolista que ya ha demostrado tanto en el Real Madrid como en el Porto que puede jugar en esa posición de lateral derecho. Para mí sería desaprovechar uno de los defensas más en forma que tiene Brasil. Para mí, de hecho, es el mejor defensa central que tiene ahora mismo Brasil por momento de forma, no tanto por calidad global, que creo que Marquinhos es el mariscal absoluto de este equipo. Creo que la pareja ideal de esta Brasil, si la tuviera que hacer yo, sería precisamente Marquinhos-Militao, pero obviamente también hay otras dos piezas bastante importantes, ¿no? Bremer, el recientemente fichado por la Juventus de Turín, un jugador que la pasada campaña hizo muy buenos números, dio muy buen nivel en el Torino. Y obviamente Thiago Silva, un futbolista que siempre es importante en Brasil, que siempre cuenta con la confianza de los seleccionadores, un futbolista importante sobre todo en ese dominio del área y en esa salida de balón que suele ser tan importante para los equipos brasileños. Hay otro tema que a mí me llama la atención, y es precisamente por volver a lo que es esta selección o esta composición de convocatoria, y es que ha llamado mucho la atención que fueran dos hombres en particular, como son Everton Ribeiro y Pedro. Bueno, para empezar hay que decir que Flamengo es flamante campeón de la Copa Libertadores, es un equipo que ha hecho muy buena temporada, que ha estado luchando hasta el final, que ha conseguido volver a una final de Libertadores y esta vez llevársela a casa. Creo que es un equipo que ha demostrado mucha entereza en esa competición, y dos de sus piezas clave son precisamente Everton Ribeiro, que yo creo que ha ganado mucho peso con respecto a Georgian de Arrascaeta, un jugador uruguayo que ha hecho muy buenos partidos en Flamengo, pero que
de alguna manera sí que ha sido un jugador un poco más irregular. Everton Ribeiro ha demostrado que es un cacique total dentro de esa línea de 3/4. Esa zona de creación ofensiva creo que puede ser muy interesante, que pueda aportar en algún momento o en algún partido en el que se compliquen un poco las cosas. Creo que es un futbolista que tiene esa capacidad de dominar desde la experiencia, desde su capacidad de decisión, de visión de juego. Creo que es un futbolista que, aunque creo que va a estar reservado para él momentos puntuales, no va a ser de la partida, o no creo que lo sea. Creo que es un futbolista que puede aportar mucho y dar sobre todo una experiencia dentro de un conjunto que en general prima la bisoñez. En ese sentido, Pedro es un futbolista de 25 años que ha marcado 29 goles para Flamengo en esta última temporada. Yo creo que es algo bastante destacable, es algo bastante llamativo y que creo que obviamente tiene que tener cierto peso a la hora de decidir Tite llevarse un delantero que pueda hacerle un poquito la competencia a Gabriel Jesús o incluso llevarse cosas distintas, ¿no? Yo me quedo quizá con Everton Ribeiro por su importancia, pero es que creo que ha sido un hombre clave, capitán además de Flamengo, un jugador inmenso y que merecía un sitio. Y en ese sentido creo que más allá de esa línea de 3/4 que tiene muchísimo nivel, que obviamente está Lucas Paquetá, que parece que va resurgiendo en el West Ham, que tiene jugadores obviamente como Fred, como Bruno Guimaraes, que están creciendo mucho también en la Premier, uno en el Manchester United y otro en el Newcastle, y obviamente el peso o la necesidad de confiar en la sapiencia de Casemiro, ¿no? En la presencia y en su capacidad para cortar juego, para iniciar jugada y para ser un futbolista importante, sobre todo para destruir y comenzar a jugar, ¿no? Dentro de todo eso y sabiendo que Everton Ribeiro o Lucas Paquetá podrían ser sin ningún problema jugadores que pusiéramos dentro de la línea ofensiva, hay que hablar un poco de las caras nuevas que entran dentro de esa línea. Richarlison, Rodrigo, Martinelli y Gabriel Jesús han sido 4 nombres que han bailado mucho en los últimos meses, en las últimas semanas. Creo que ha sido importante, sobre todo, que se haya caído un nombre esencial como Roberto Firmino, un futbolista que yo creo que ha contado con la confianza de Tite en muchas ocasiones, pero que ha perdido un poco de fuelle en la selección en favor de jugadores que están con un rendimiento muy alto, ¿no? Yo creo que a Firmino también le ha perjudicado que el Liverpool no esté especialmente bien. A pesar de que está siendo uno de los jugadores fundamentales para Klopp, un futbolista que después de los fichajes de Darwin Núñez, de Luis Díaz, de que Diogo Jota le robara protagonismo incluso la temporada pasada, que incluso se valorara que saliera del Liverpool el pasado verano, parece que se está convirtiendo de nuevo en una pieza clave dentro del equipo. Por lo tanto, yo creo que es muy de valorar la temporada que está haciendo Firmino, pero se ha quedado fuera de esta selección. También Coutinho, que creo que es un jugador que Tite se hubiera llevado sin ninguna duda y que obviamente su lesión ha favorecido que pudieran entrar estos 4 jugadores que tenemos por aquí. Richarlison, que se ha crecido en el Tottenham, que siempre que ha estado disponible ha podido sumar. La lesión sembró algún tipo de duda sobre si iba a poder llegar al Mundial. Parece que eso no va a ser un problema. Rodrigo, que para mí es un jugador fulgurante, que ha tenido una temporada brutal el año pasado, siendo muy importante en los títulos del Real Madrid, y un jugador que creo que puede ser muy interesante de cara al futuro, muy interesante cómo evolucione, cómo siga progresando, porque creo que lo tiene todo para ser un futbolista dominante en el fútbol internacional. Martinelli, que creo que es un futbolista que se ha ganado a pulso estar en esta selección. Creo que lo que está haciendo en el Arsenal y cómo lo ha construido le capacita totalmente para ser una pieza de relevo o de rotación dentro de una selección brasileña en la que prima el talento. Creo que Martinelli lo tiene, que tiene esa verticalidad, esa capacidad para sumar en el 1 contra 1, para llegar a línea de fondo, para sumarse también en el área en condición de remate. Creo que es un futbolista que lo tiene absolutamente todo para brillar en Brasil, dado el juego que suele desarrollar Brasil. Y por supuesto Gabriel Jesús, ¿no? Un futbolista que también brilla en ese Arsenal en el que lo hace Martinelli, un delantero que
Mikel Arteta ha llevado a un nivel que pocos creían que pudiera llegar a tener después de salir del fútbol brasileño, esa llegada al Manchester City, esa demostración de que quizá se quedaba un poco corto como delantero goleador, como finalizador, que sí que contribuía en lo que a creación se refiere, pero que se quedaba un poquito corto como ese delantero matador, finalizador, del que muchos esperaban que se pudiera extraer de este futbolista, y que hoy sí que lo está mostrando en el Arsenal. Creo que en el Emirates ha demostrado que tiene una calidad brutal. Arteta ha entendido perfectamente cuál es la comodidad que le puede llevar a ser el jugador fundamental que está siendo, y creo que de cara a Brasil es una pieza bastante interesante por lo que puede pesar en diferentes roles. Por lo tanto, creo que es un jugador que se merecía estar aquí, y que obviamente van a acompañar estos cuatro a dos figuras que a mí me parecen de lo más importante de esta selección brasileña, y que marcan un poco el cambio que tiene esta selección con respecto a lo que ha sido el pasado, ¿no? Generalmente cuando hablábamos de Brasil hablábamos de una pieza insustituible como es Neymar, hablábamos de su liderazgo, de su capacidad para aglutinar el juego de la selección brasileña, para ser el líder dentro del campo, y en este sentido creo que lo sigue siendo. Es verdad que ha cambiado un poco su rol, para mí a mejor. Creo que ahora es un futbolista mucho más inteligente, mucho más sosegado, que utiliza sus recursos normalmente en beneficio del equipo y sin buscar demasiado el lucimiento personal dentro de lo que es el propio pragmatismo del fútbol de Neymar, que se hace bello, igualmente bello, pero con mucho más sentido de equipo y de búsqueda de soluciones, que creo que centrar su posición a la de un enganche, un mediapunta, un jugador más del interior, le ha potenciado como creador de juego, como constructor y como arquitecto, ¿no? Y eso da oportunidad a que veamos jugadores como los que ya hemos citado, es el propio Martinelli en banda izquierda, como Rodrigo, que puede partir desde banda derecha, a un jugador que creo que va a ser de la partida y que va a ser uno de los futbolistas fundamentales para que Neymar pueda ser un poco, pueda jugar un poco más liviano, ¿no? Porque tener a Vinicius Junior en una banda, yo creo que fomenta sobre todo que las miradas de los defensas no sepan muy bien dónde ir. Al final, tener muchas opciones de ataque, muchas opciones para intentar hacer daño al enemigo, es vital, ¿no? Para que salga bien la apuesta. Y en este sentido creo que Brasil lo puede hacer muy bien gracias al entendimiento entre estos dos jugadores. Normalmente era a Neymar al que había que tapar, normalmente era a Neymar al que había que secar, y en este sentido creo que tener varias opciones y tener un recurso como el de Vinicius, que sin tener un olfato de gol demasiado pulido, que sobre todo en este último tramo de la temporada ha demostrado que puede haber perdido un poco esa capacidad de finalización que demostró en la temporada pasada, es verdad que sigue siendo un jugador que con muy poco consigue grandes cosas de cara al arco rival. Creo que es un generador de oportunidades muy interesante, y en ese sentido creo que su entendimiento con Neymar puede ser básico para ese favoritismo que ya he dicho. Creo que tiene Brasil, creo que tiene esta selección, creo que estamos ante una de las grandes favoritas junto con Argentina, y me da la sensación de que esto puede ser algo representativo, ¿no? De ese favoritismo, de esas posibilidades que hoy por hoy le vemos a Brasil, y que en otras ocasiones, aunque sí siempre ha sido favorita de cara a un mundial, da la sensación de que tenía pocos recursos para mantener ese favoritismo. Yo creo bastante en Brasil este año, creo bastante en esta convocatoria, en lo que va a pretender Tite con este equipo, con estos jugadores. Creo que además es una selección bastante comedida, en el sentido de que hay bastantes jugadores que van a tener un rol fundamental, pero que se puede cubrir bastante esa idea o esa intención de juego con muchos de los futbolistas que están en esta convocatoria. Creo que son jugadores que no son, o muchos de ellos no son especialistas, sino que pueden ocupar diversos roles. Es el ejemplo de Fabinho, sin ir más lejos, un futbolista brutal y que puede incorporarse en distintos roles y hacerlo muy bien. El propio Militao, que ya hemos comentado. Creo que en el caso de Neymar ya lo hemos visto, ¿no? Una evolución bastante clara en su juego. El propio Rodrigo, que yo creo que va a seguir creciendo en esa polivalencia.
Creo que hay muchos jugadores que pueden adaptarse bastante bien al rol que necesite Tite en cada momento, y creo que eso siempre es positivo para una selección que aspire a ser favorita o aspire a ganar un título tan importante y tan difícil como es un mundial. En este sentido, creo que estos análisis, estas opiniones acerca de las convocatorias, obviamente no las voy a hacer con las 32 selecciones, pero sí lo voy a hacer con las más importantes, las más representativas o las que más me gusten, y en este sentido creo que abrirlo con Brasil era algo necesario. Así que espero que me dejéis en comentarios todo lo que opinéis sobre la selección brasileña, sobre lo que os sugiere esta convocatoria de 26 jugadores y, por supuesto, lo que os parece un poco mi opinión, si estáis de acuerdo, si no lo estáis, dejar vuestras propias sensaciones sobre Brasil de cara al Mundial, todo lo que queráis, porque para mí es muy importante que esta comunidad siga viva, que sigáis opinando y que sigáis interaccionando conmigo, debatiendo sobre fútbol, que es lo más bonito de todo esto. Así que nada más, no me extiendo mucho más, estos vídeos seguirán llegando. Este vídeo abre la serie que voy a empezar con el Mundial de Qatar 2022. Se van a venir muchos contenidos, no solo conmigo solo delante de esta cámara, sino también con grandes colaboraciones que han tenido a bien pasarse por mi canal para hablar de este Mundial de Qatar 2022. Y por supuesto, como siempre, os tengo que dar las gracias por estar al otro lado. Hasta el próximo vídeo.